La gente conocía los lugares de represión, pero no conocían en los centros de enterramientos clandestinos que sí recientemente se pudo constatar. Decía que sale la ley 838 para indemnizar a las víctimas. Después del 96 hasta el 2001 recién se logra, por presión de las organizaciones de derechos humanos, la elección de un defensor del pueblo, y desde ahí se inicia el periodo de indemnización, una reparación simbólica, muy simbólica realmente, para las víctimas de la dictadura. ¿Qué es lo que logra movilizar un poco más todo este sistema de la búsqueda de la verdad en Paraguay? Justamente es que en el año 92 se encuentran los archivos, más llamado el archivo del terror. Toneladas y toneladas de archivos que permitieron demostrar fehacientemente que hubo una dictadura en el Paraguay. Eso permite, en el año 2002, una reunión, una conformación de una mesa de memoria histórica de varias organizaciones y también ya del Poder Judicial, que en ese momento era el depositario de todos los archivos, llevar adelante 3 objetivos. Uno de ellos era declarar año de la memoria. Segundo, de obtener la desafectación de la Dirección de Asuntos Técnicos y que se convirtiera en un museo de la memoria. El tercero, la creación de una comisión de verdad y justicia en el Paraguay. Este último se logra en octubre del 2003. Que se fuera a aprobar una ley, la ley 2225, para que funcionara una comisión de la verdad con un solo voto de diferencia en la Cámara de Diputados. ¿Qué hace posible la aprobación de una comisión después de 2 intentos, incluso anteriores, de una comisión de la verdad? Estábamos en un momento donde hubo también el Marzo Paraguayo, no sé si ustedes conocen, un enfrentamiento de Lino Oviedo con las fuerzas políticas actuales. Entonces, muchos de los militantes del UNAC, que era el general Lino César Oviedo, estaban detenidos. Ellos querían esclarecer esa situación y que habían sufrido tortura sus integrantes. Entonces, con 14 años más, del periodo de 35 años, más 14 años que ellos pedían que se investigara, no solamente hasta el año 89, sino hasta el 2003, se logra la aprobación de la Comisión de la Verdad con un periodo de 49 años de investigación. Nosotros siempre decimos en Paraguay que tuvimos la super ley de investigar, de un mandato de la Comisión. Teníamos 49 años de periodo de investigación, todas las tipologías de violación a los derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, lesiones graves. Y en el punto 4, en el inciso se decía otras graves violaciones, que podíamos investigar toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con un tiempo determinado de 18 meses y prorrogable 6 meses. Esto llevó a que pudiéramos plantear de vuelta otros 24 meses más para poder realizar la investigación. La Comisión de Verdad y Justicia trabajó con muy poco apoyo político y también de recursos, que obligó a solicitar cooperación internacional y a respaldarse con las comisiones, con el trabajo de las organizaciones de víctimas familiares y también de Naciones Unidas. Y en ese sentido siempre agradecemos mucho el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina y del equipo de antropología forense también, que capacitó y fue que llevó adelante las primeras excavaciones que se realizó en el Paraguay. En relación a la Comisión de Verdad y Justicia, que se presentó el informe en agosto de 2008, coincidente con el nuevo presidente de la República,
Fernando Lugo Méndez, después del 20 de abril, y donde el presidente por primera vez en nombre del Estado paraguayo pide perdón a las víctimas por los hechos ocurridos durante la dictadura. Después de la presentación del informe, la solicitud al presidente había sido que se creara una Secretaría Nacional de Derechos Humanos y que llevara adelante las casi 200 recomendaciones que dejó la comisión. Hasta el momento no hemos podido obtener ese resultado, pero creemos que antes del 2013 vamos a contar con una Secretaría Nacional de Derechos Humanos. El informe también permite establecer las responsabilidades de las diferentes instituciones, sectores de la sociedad, sectores de la Iglesia, que tuvieron directa e indirecta vinculación con los hechos ocurridos en el Paraguay. Y se logra establecer una Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo, es donde estamos justamente nosotros, trabajando en implementar las recomendaciones y continuar con la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura y de impulsar los juicios. Durante el mandato de la comisión habíamos presentado cinco casos para ver cómo funcionaba el sistema judicial de Paraguay, de los cuales uno, sin ser imputado, había fallecido y 4 aún tenemos sin imputación. En cuanto al trabajo mismo de la dirección, hasta el momento contamos con un predio de la agrupación especializada con 12 restos hasta la fecha. Recientemente, y en esto quiero hacer énfasis también lo que nos decía Javier, no hay otra cosa que movilice tanto y que cambie el espectro político cuando se encuentran los restos y cuando van sumando. Cuando nosotros, durante el trabajo de la comisión, se había hecho 2 excavaciones, se encontró 5 restos en un cementerio donde se había buscado los ejecutados y desaparecidos de las ligas agrarias en el interior y en otro lugar en el Guairá. No tuvo tanta repercusión como lo que tiene estos restos encontrados en un centro clandestino de enterramiento, como el caso de la agrupación especializada. Un sitio actualmente donde funciona también como una cárcel de máxima seguridad. Son 12 restos que hace un mes nada más se encontró el número 2. Esto cambia el aspecto político en el Paraguay, donde no estábamos contando con un apoyo suficiente ni del Congreso Nacional ni del sistema judicial o el Ministerio Público. Esto hace posible que fuera aprobado recientemente unos recursos para la identificación por unanimidad en la Cámara de Senadores, incluyendo el voto favorable del nieto de Alfredo Stroessner, que está como senador, Goli Stroessner. Entonces esto va posicionando la situación de investigación, de búsqueda de la verdad, búsqueda de la memoria. Entonces comienza una nueva etapa justamente también del diálogo entre todas las organizaciones. Podemos recuperar muchos sitios, se han dictado 2 decretos a iniciativas de la Dirección de Verdad y Justicia con los organismos de derechos humanos. Uno de ellos es el decreto 5619, donde se crea una comisión interinstitucional de sitios históricos y de conciencia, y donde en abril ya tuvimos la primera desafectación de un sitio que se denomina el Departamento de Investigaciones, que fue un centro también del más alto pico de represión que tuvo en el Paraguay, y está funcionando ya como un espacio en reconstrucción como sitio histórico, como también 4 lugares más, incluyendo la agrupación especializada, donde se han encontrado ya 12 restos. También recientemente, el 17 de agosto, se dicta otro decreto donde se integra el equipo nacional de búsqueda de personas detenidas y desaparecidas por razones políticas en el Paraguay. Y estos dos decretos encarga a la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación para la coordinación con los diferentes estamentos, no siendo del Poder Ejecutivo, sino más bien del ámbito del Poder Legislativo. Entonces,
quería comentarles que estas apariciones, estos 12 arrestos, comienza una incentiva y se toma una determinación de apoyar el emprendimiento del Poder Ejecutivo más fuertemente en el sentido de lograr el cambio del fiscal general de la República, que era el que estaba aún con los otros gobiernos y no acorde a este proceso de cambio. Esto se logró el día jueves, después de una situación muy difícil que ha pasado el presidente de la República con el Congreso Nacional, y que incluso genera varias disputas internas, incluso dentro de la alianza del Frente Guasú, que fue justamente el que le llevó al presidente a obtener la victoria el 20 de abril. Hay posicionamientos en que nosotros muchas veces podemos decir que hay un proceso de largo alcance de la concientización. Lo que sí muchas veces no entendemos es que funcionarios que fueron compañeros, que estuvieron detenidos, que están ocupando altos cargos, consideren que es mucho más importante mirar para el presente y dejar pasar lo que ocurrió en la época de la dictadura, que con eso no vamos a ir construyendo un nuevo Paraguay. Y ese es un debate que se da incluso dentro del ámbito de estos funcionarios con los organismos de derechos humanos. Lógicamente nosotros consideramos que no existe aún un pasado, está muy presente lo que pasó en el Paraguay. Entonces tenemos que continuar con todo este proceso. Yo creo y esperamos de que con el nuevo fiscal general actualmente podríamos ir avanzando en estos juicios y en estos casos que se encuentran varados dentro del ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial. Hay juicios que tienen 12 años y que aún no tiene sentencia. Entonces esto también lleva, así como recientemente se logró el cambio del fiscal general, nos hemos propuesto desde el año 2012 una fuerte planificación de destrabar el sistema del poder, el sistema justamente de que no estén marchando estos juicios, con las organizaciones de derechos humanos, por el cual incluso que este 10 de diciembre no se va a hacer un acto de reparación o un acto de festivales, de reconocimiento, sino más bien se va a realizar una marcha nacional donde se pide el juicio, el castigo de los perpetradores, que muchos de ellos ya por una cuestión biológica están resolviendo su situación, o sea que la justicia no tomó una determinación y van falleciendo, como el caso de Sabino Augusto Montanaro. También hemos logrado, mediante un acuerdo con las diferentes instituciones del Estado, de contar con el primer Plan Nacional de Derechos Humanos en el Paraguay. Esto está en etapa, en este momento, de elaboración, y uno de los ítems importantes del Estado Social de Derecho y Acceso a la Justicia, que se introduce como un eje fundamental dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Los objetivos, las metas más principales que tenemos es crear una institución rectora en materia de derechos humanos, exhortar por vía judicial a los estados extranjeros a desclasificar los documentos que obran en su poder vinculados con violación a los derechos humanos, investigar penal y civilmente sobre los casos de delitos de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos como los pueblos indígenas durante la dictadura, precisar la fecha, los lugares, los victimarios y las víctimas, y proponiendo alternativas de reparación incluyendo la situación de los derechos de los niños indígenas vendidos como criados, investigar penalmente los casos de violencia sexual, en particular contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo los casos de esclavitud sexual, destinar los máximos recursos de la Administración de Justicia para la búsqueda, localización e identificación de los restos de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura, creación de una sede del Poder Judicial de un Banco Nacional de Datos Genéticos en forma oficial, de tal modo que la identificación de las víctimas de estas violaciones de derechos humanos sean tangibles y surta plenos efectos jurídicos.
conformar un equipo nacional de antropología forense, instalar mecanismos que para las personas que conozcan datos e información respecto a personas detenidas, desaparecidas, lugares o hechos que puedan concluir, aclarar los hechos violatorios, lo hagan ante la justicia. Sí. Y muchas otras medidas que serán impulsadas desde el Poder Ejecutivo con la Red de Derechos Humanos y también otras instancias del Estado. Lo que sí quiero también como una conclusión decir de que en Paraguay hemos tenido varios avances. El avance de la conformación del equipo nacional, el avance de la desafectación de los sitios históricos, donde estamos trabajando después de tantos años en reconstruir estos sitios, que permitirán luego aportar a los procesos judiciales. También contar por primera vez en que los estados vayan presentando sus informes de implementación de las recomendaciones de la Comisión en una audiencia pública recientemente efectuada en Asunción, donde se van asumiendo de por qué es importante el rescate de la memoria histórica, de la necesidad de contar con la verdad. Y un gran reto entre todas las organizaciones, las instituciones públicas que estamos trabajando en esta temática es que el sistema judicial por fin dicte sentencias y continuar con el proceso de instalar como política de Estado, como políticas públicas, todas las recomendaciones de la Comisión en materia de restitución, de indemnización, de reparación, de no repetición. Y lógicamente que Paraguay vaya posicionándose dentro de las reuniones de altas autoridades del Mercosur en materia de derechos humanos. Lograr todo el relacionamiento y la cooperación internacional a los efectos de visibilizar la dictadura cívico-militar paraguaya. Muchas gracias. Gracias, Judith. Bueno, continuando, y creo que después ustedes van a tener tiempo de contestar a varias preguntas. Bueno, le tocaba a Lorena, que ya dijimos que no pudo venir, y por supuesto que Mónica tendrá un doble trabajo, Mónica González aquí, ahora cuando hable, porque va a tener que además tomar un poco de exposición que no pudo hacer Lorena. Le toca entonces a Juan Méndez. Juan Méndez es profesor de Derecho en American University y relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional 2004-2009, es copresidente del Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association en 2009 y 2010, fue asesor para la prevención del fiscal de la Corte Internacional, ha trabajado en Human Rights Watch, donde en 1924 fue designado director jurídico, fue director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica entre 1996 a 1999 y profesor en la Universidad de Notre Dame, Indiana, en 1999 a 2004. Ha sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su presidente en 2002. Fue asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la prevención de genocidio 2004-2007. Bueno, Juan, tienes la palabra. Muchas gracias por esa presentación, Estela. Quiero agradecer también, disculpen, este es un resfrío no porteño, lo traigo de Estados Unidos. Pero quiero agradecer especialmente a los organizadores el que me den el privilegio de hablar sobre este tema y de hacerlo en este ámbito que para nosotros los argentinos es tan significativo y tan importante. Marcelo se refirió para describir los esfuerzos que están haciendo en Brasil a los principios de la justicia transicional. Y quiero empezar por aclarar algunos equívocos que hay sobre la justicia de transición, justicia transicional, para decir
En primer lugar, que la justicia de transición no es justicia light, no es un eufemismo para la impunidad ni para una falsa reconciliación. El término alude en dos sentidos. Por un lado, a las prácticas sociales de las sociedades y los estados que enfrentan legados históricos de violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos, desarrollan con inventiva y con compromiso para saldar esos legados históricos y construir sociedades más decentes, más humanas, a partir de la memoria y del saldo de ese legado histórico. Pero también la terminología alude a una evolución muy rápida que se ha dado en el derecho internacional de los derechos humanos, precisamente a partir de esas prácticas sociales y prácticas jurídicas de los estados, y que ha resultado en el establecimiento de claras obligaciones de los estados cuando se enfrentan violaciones que por su carácter revisten la categorización de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Esa evolución ha sido rápida, pero es también muy significativa, porque hace menos de 25 o 30 años la norma era la impunidad. La norma era que este tipo de delitos se zanjan simplemente mediante el olvido, mediante obligar a las víctimas a una segunda victimización a través de negarles el carácter de ciudadanos y ciudadanas de primera categoría, y también la norma era la consagración del principio del privilegio, que si los crímenes se cometían con uniforme nunca iban a ser investigados. Es realmente muy significativo que haya habido un cambio tan grande, especialmente en el derecho internacional, aunque quiero volver a insistir que se inician en las sociedades estos cambios y el derecho internacional simplemente los recoge. Hay un reciente libro excelente que les quiero recomendar de Catherine Sicking, que se llama The Justice Cascade, que entre paréntesis tiene muchas referencias a Uruguay y Argentina, donde ella demuestra desde una perspectiva de ciencia política cómo la norma pasó de lo que pudo haber sido, muchas gracias, pudo haber sido al principio una tendencia, una moda que se iba emulando de un país a otro, hasta cuando se produce un punto de inflexión, un tipping point, como dice el escritor canadiense Malcolm Gladwell, lo que era una tendencia se convierte en un torrente, en una cascada que a su vez establece una nueva norma de la que las sociedades ya no se pueden apartar. O sea, no quiero decir con esto que se haya acabado la impunidad, lamentablemente eso no es cierto, pero sí se puede afirmar muy categóricamente que el derecho internacional y las relaciones internacionales ahora reconocen que ante legados históricos de violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos, el Estado tiene por lo menos 4 obligaciones bien claras. Una es la obligación de la verdad, es decir, explorar la verdad y diseminarla, relatársela a las víctimas, pero también a la sociedad misma. La segunda es la de la justicia, y aquí de nuevo quiero aclarar que la justicia de transición no puede soslayar la obligación de investigar, procesar y castigar las violaciones que constituyan crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Cualquier política de justicia de transición es ilegítima si consagra la impunidad desde el punto de vista judicial. Así que cuando hablamos de justicia del derecho penal, hablamos de la obligación de investigar, procesar y castigar. Pero también es cierto que estos principios emergentes del derecho internacional ya establecidos, como digo, dicen que aún la justicia penal no es suficiente, que hay que hacer también
honor al derecho a la verdad, ofrecer reparaciones a las víctimas y en forma de medidas de garantías de no repetición, como se mencionó esta mañana, una profunda reforma de las instituciones que en el pasado sirvieron como vehículo para las violaciones masivas o sistemáticas. Esta profunda reforma institucional puede referirse a la policía o al ejército o a los dos, pero también al Poder Judicial, a las fiscalías, si hay en ellos personajes que no cumplieron con su deber. Y por supuesto la reforma institucional implica también la exclusión de aquellos que, abusando de su autoridad en todas esas instituciones, convirtieron a esas instituciones en vehículo de la represión. Esas 4 obligaciones a que alude la justicia de transición no son nuevas, están en los tratados internacionales anteriores a este último cuarto de siglo, pero se han dado nuevas interpretaciones de esos tratados, fundados en primer lugar en el deber de garantía. Los Estados, al suscribir tratados de derechos internacionales, se comprometen no solamente a respetar los derechos, sino también a garantizarlos, en el sentido de ofrecer un recurso efectivo a la víctima de una violación de cada uno de esos derechos. Y está muy claro por decisiones de muchos órganos internacionales, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado tantos aportes a la lucha contra la impunidad en esta región, pero debo aclarar que no es la única y que todos los demás órganos de protección de derechos humanos internacionales en mayor o menor medida se han pronunciado sobre estas cosas y ninguno ha contradicho la jurisprudencia realmente señera y masiva que ha desarrollado la Corte Interamericana. Está basado, como digo, en el deber de garantía y en el derecho a un recurso efectivo, y el recurso efectivo, cuando se trata de un crimen de lesa humanidad, no puede ser otro que la investigación, procesamiento y castigo de los responsables. Eso lo han dicho muchos órganos de protección. Y por último, también está basado en el hecho de que estas violaciones vulneran derechos que en el derecho internacional se llaman no derogables, porque no pueden ser suspendidos ni aún en estados de emergencia ni bajo ninguna excusa puede ser válida para suspenderlos. Y de hecho, si no se pueden suspender al momento en que se están produciendo, tampoco se pueden suspender ex post facto por vía de amnistías, indultos o de otras medidas, incluso mediante la impunidad de facto, que lamentablemente existe en muchos países también. No voy a referirme a los fallos de la Corte, porque algunos ya se han mencionado acá, de la Corte Interamericana, pero sí quiero decir que esto que estoy diciendo es doctrina de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 99. En el año 99 la ONU dictó directivas a los mediadores de la ONU que actúan en distintos conflictos para tratar de resolverlos, para que no acepten negociaciones o resultados de las negociaciones que puedan vulnerar el derecho internacional, y especialmente para que no acepten amnistías que tengan por objeto o por fin o efecto el impedir la investigación y castigo de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Esa doctrina se ratificó en un informe del 2004 del secretario general Kofi Annan, y hace muy poco, hace un mes nomás, acaba de ser ratificada y revisada por el secretario general Ban Ki-moon y confirmada en todos sus términos también. Obviamente las experiencias que hemos venido mencionando en este panel y en los de la mañana demuestran que cada país tiene que encontrar su manera de hacer honor a estos principios. Los principios sí son universales, pero los métodos y los mecanismos por los cuales se hace honor a ellos dependen específicamente de medidas que tengan el mayor sentido en el contexto de la cultura jurídica y la cultura histórica de cada nación. Y por eso no se puede hablar de recetas, sí se puede hablar de principios y de obligaciones del Estado. La manera de hacerlos cumplir va a depender de un amplio consenso democrático para que, respetando
los derechos de las minorías, especialmente de las minorías vulnerables, que por definición esas son las víctimas de las violaciones masivas y sistemáticas, al mismo tiempo encuentren la manera de hacer honor a estos 4 principios. Y por eso es que aún en esta región relativamente un rincón del mundo, las diferencias en los enfoques son bastante importantes. Imagínense ustedes entonces que las diferencias que habrá cuando comparamos el Cono Sur y Brasil con el resto del mundo. Y sin embargo, los ejemplos históricos no desmienten estos principios que yo menciono. Por ejemplo, en Europa Oriental todo el mundo piensa que lo que ha ocurrido es que después de la caída del muro de Berlín las sociedades decidieron una especie de borrón y cuenta nueva. Es parcialmente cierto, en parte por el carácter de las violaciones que constituían el legado histórico del estalinismo, y también por el número, no tanto el número de víctimas, sino el número de personas implicadas de alguna u otra manera en participar en esas violaciones. Pero en primer lugar, en toda Europa Oriental y también en Europa Occidental hay posibilidades, y concretamente se está haciendo, de revisar y castigar los crímenes del nazismo y del estalinismo. Y la Corte Europea ya reiteradas veces ha ratificado la validez de esos esfuerzos por castigar delitos cometidos en la década del 40, por ejemplo. La Corte Constitucional de Hungría, por ejemplo, validó y declaró constitucional el esfuerzo por castigar a los húngaros que participaron en los crímenes de guerra cometidos durante la invasión de los tanques soviéticos en 1956 en Hungría. Y es cierto que en Europa Oriental se ha privilegiado más el descubrimiento de archivos y la difusión de archivos, y también, y tal vez dándole una mala reputación a la justicia de transición, las llamadas leyes de ilustración, que le permiten al Estado determinar que si alguien participó de alguna forma en los crímenes del régimen anterior, se le priva de ciertos derechos de participación en el Estado, del ejercicio de ciertas profesiones, etc. Y ellos sin un debido proceso. Hay que decir que las leyes de ilustración varían, hay algunas que son mejores y otras peores. Y lo peor es que en algunos casos se vuelven a dictar nuevas leyes de ilustración con fines claramente de discriminación político-ideológica para tratar de deslegitimar y de impedir el crecimiento del adversario político. Sin embargo, bien establecidas, las leyes de ilustración podrían, a mi juicio, constituir una forma de excluir y de reforma institucional y de exclusión de aquellos que participaron de violaciones masivas y sistemáticas, que es uno de los principios al que hay que hacer honor. El otro ejemplo que quiero mencionar es el de Sudáfrica, porque también se presta a muchos equívocos. Todo el mundo piensa que en Sudáfrica se optó por la verdad y la reconciliación, mejor dicho, por la reconciliación a través de la exploración y la diseminación de la verdad, y que deliberadamente se excluyó la posibilidad de los juicios. Esto tampoco es del todo cierto. Lo que pasa es que la amnistía estaba ya predecretada en el acuerdo de negociación por el cual se terminó el apartheid, y Mandela lo que hizo fue condicionarla a que los que se quisieran beneficiar de la amnistía contribuyeran al conocimiento de la verdad. Fue un método más o menos fallido, lamentablemente, porque como no había una amenaza seria de investigación y castigo penal para los que no colaboraran con la Comisión de la Verdad, de hecho la mayor parte de los represores no se valieron de eso, y sin embargo tampoco en mayor medida o menor no fueron procesados. Hay sí, sin embargo, algunos procesos penales que se han podido cumplir, pero en realidad son menores. También fracasó bastante el sistema sudafricano en el tema de las reparaciones, porque a pesar de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación
recomendó un plan de reparaciones. Los gobiernos de la ANC no han querido tocar ese tema. Y finalmente quiero decir que a pesar de todo eso, el informe de la verdad y reconciliación de Sudáfrica es un modelo que no hay que desmerecer, que tiene grandes méritos por su metodología, la metodología que incluyó darle un estrado a todas las víctimas, ir a todo el país a recibirlas, fomentó que toda la ciudadanía estuviera al tanto de lo que habían sufrido las víctimas, y terminó con un informe realmente de una gran profundidad y de un lenguaje muy directo y muy concreto. De manera que no se puede negar que algunos aspectos del proceso sudafricano son realmente importantes. Lo importante que quisiera yo decir es que el modelo de verdad por amnistía no se reprodujo nunca más. Ningún país lo adoptó. Mejor dicho, con una excepción, Indonesia, que adoptó casi, transcribió textualmente del Afrikaans al lenguaje de Indonesia, que no recuerdo ahora cómo se llama, la ley que creaba la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero con un detalle, que la amnistía era obligatoria. Pero con la lucha de la sociedad civil y de las víctimas indonesias, finalmente la Corte Suprema de Indonesia declaró inconstitucional la ley de amnistía, no solamente la ley de amnistía, sino toda la ley que creaba la Comisión de la Verdad y también la amnistía, precisamente porque consideró que violaba un principio de derecho internacional sobre la obligación de investigar, procesar y castigar. No, hay por supuesto muchos otros ejemplos y ejemplos de ahora, del día de hoy. Las cuatro patas de la justicia de transición están permanentemente en boga. Pero quiero volver un poco al continente y mencionar casos que no se han mencionado acá. En primer lugar, el del Perú, que ustedes saben que Fujimori está entre rejas, después de un juicio ejemplar, realmente ejemplar, y después de una extradición concedida por la Corte Suprema de Chile, que todo el mundo pensaba que era la Corte Suprema más conservadora y que iba a encontrar tecnicismos para no extraditarlo. El juicio fue ejemplar y además hay otros juicios, hay algunas condenas de otros jerarcas. Es cierto que es un proceso frágil, porque tiene poco apoyo político y porque la sociedad política de Chile está muy dividida sobre estos temas, pero por lo menos todavía, y tengamos los dedos cruzados, se mantiene. Además, Perú tiene un excelente resultado de una Comisión de la Verdad que en parte adoptó o adaptó el modelo sudafricano y también tuvo una gran repercusión por dar cabida a todas las voces. Y tenía una particularidad importante, fue que analizó violaciones cometidas no solamente por las Fuerzas Armadas, sino también por los alzados en armas. Pero lo hizo de una manera que de ninguna manera reproduce la teoría de los dos demonios. Antes bien, analizó las acciones de Sendero Luminoso y del MRTA a la luz de los principios del derecho de la guerra, que se aplica por supuesto a los conflictos internos también. Y a la luz de los principios del derecho de la guerra, no hay ninguna duda de que Sendero Luminoso había atacado a la población civil, no solamente atacado a las Fuerzas Armadas y a la policía, sino a la población civil, y había cometido atrocidades contra la población civil, y especialmente población civil sumamente humilde y indígena y por lo tanto marginada del resto de la sociedad, con lo cual a mi juicio la Comisión de la Verdad del Perú hizo un gran servicio a esas minorías marginadas, pero también a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de la guerra. Y como ustedes saben, no solamente Fujimori está condenado, sino que Abimael Guzmán también está condenado, y los fundamentos de los fallos son muy parecidos. Hay responsabilidad de comando cuando uno dirige a sus fuerzas a cometer ataques contra la población civil de manera masiva y sistemática, como sin duda hizo Sendero. Empecé diciendo que no era la teoría de los dos demonios porque creo que
Eso es una gran distinción que hay que hacer con los alzados, los crímenes que hayan cometido los alzados en armas en otras latitudes, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Es muy difícil afirmar que había un patrón de ataques a la población civil, independientemente de que los crímenes puedan haber sido serios por otras razones. Quiero terminar simplemente diciendo que quería hablar de Colombia también, no sé si tendré un minuto más. Nos falta Colombia. Sobre Colombia quiero decir simplemente que obviamente porque el conflicto sigue en plena vigencia, también la impunidad sigue en plena vigencia. Y sin embargo, cuando el presidente Uribe pretendió, cuando desmovilizó a los paramilitares y pretendió darles una amplia y muy generosa amnistía para que, a cambio de su desmovilización y francamente a cambio de su silencio sobre las complicidades con las que habían crecido de una manera escandalosa, creó un mecanismo que llamó la Ley de Justicia y Paz y que reconocía en las primeras 10 páginas más o menos todos los principios de derecho internacional y en la última página tenía algunas trampitas que permitían que después de reconocer todos estos principios, de todas maneras los jefes paramilitares se beneficiaran de una reducción de pena y además de un cumplimiento de pena ya parcialmente cumplido para entonces en los lugares, en las fincas, en los lugares donde estaban desmovilizados y donde que eran, entre paréntesis, apropiadas durante el conflicto. Pero la Corte Constitucional de Colombia modificó algunos aspectos esenciales de esa ley y estableció por lo menos que tenían que participar las víctimas en los procesos por los cuales se determinaba la aplicabilidad de la reducción de penas. Lamentablemente en la práctica concreta el sistema también fracasó porque la Fiscalía se vio inundada de casos y no pudo organizar seriamente los procesos por los cuales